de ver las andaduras de Tom Jones, que a mí siempre me recordaba, no sé por qué, a Dick Tracy y a, no sé, La Cara, y también a Dick Turpin, que era uno de los héroes también, que a mí me gustaba ver mucho en los tebeos. Por cierto, yo antes en la presentación decía la caza del zorro sería la caza del corzo, un baile de palabras. La película, lo decíamos al principio, es del año 1963, que es el año de dos películas españolas realmente excepcionales y que aún siguen aguantando el tipo. Entre otras cosas, la película española Viridiana es incautada por la policía de Milán ese año, que es de 2 años antes. Es el año en que muere uno de los titanes de la literatura del siglo XX, Ramón Gómez de la Serna. Había fallecido en Buenos Aires, donde residía, y desde donde estaba, desde el final de la Guerra Civil. Julio Cortázar publica su novela, su contranovela, vamos a llamarlo, Rayuela, otra novela mítica para mucha gente. La revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset en el año 23 y que no se publicaba desde el 36, reaparece en las librerías. Es una de las noticias literarias más importantes del año en España. Jorge Semprún gana el premio Formentor de novela con su obra El Gran Viaje. Después sería ministro de Cultura en España. Berlanga estrena una de las grandes obras del cine español, europeo y mundial, El Verdugo. Una dura sátira contra la pena de muerte, donde José Isbert yo creo que alcanza la cumbre de su carrera. Y también habría que decir que Emma Penella está excepcional. Y también Nino Manfredi. Es una película realmente histórica, legendaria en el cine español. Tanto es así que últimamente se han hecho hasta una adaptación en teatro que está recorriendo los teatros de toda España, El Verdugo. Pocas veces de una película se hace una obra de teatro. En junio fallece el Papa Juan XXIII, un hombre de origen muy humilde, como saben ustedes, que hace historia en la Iglesia con la oposición de los conservadores. Anquetil gana su 4º Tour de Francia, seguido en el podio esta vez por 2 españoles, Federico Martín Bahamontes y Pérez Francés. El toledano además gana, Bahamontes, el premio de la montaña. Acababa de ganar en el año 59 también otro Tour. Es uno de los grandes ciclistas de la historia nuestra, quizá un poco oscurecido por otros éxitos recientes de Perico Delgado, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo uno de los grandes ciclistas nuestros. En Las Vegas, en Nevada, Sonny Liston retiene su título de campeón mundial de los pesos pesados al vencer por KO en el primer asalto, nada menos a Floyd Patterson. Es una pelea que había sido muy esperada, pero que confirma que Sonny Liston es uno de los más grandes pegadores que ha habido en la historia del boxeo, y poco después vendrá su pelea con Cassius Clay, esa pelea tan enigmática que todavía hoy no tiene ni una solución nada clara. Muere el pintor francés Georges Braque, nacido en el año 1882, al que podemos ver hoy día en prácticamente todos los grandes museos, y se estrena en España la película Fresas Salvajes, una de las grandes obras de Ingmar Bergman, sin ningún género de dudas. Por último, digamos que en México muere uno de los grandes del 27, el sevillano, o el poeta sevillano, Luis Cernuda, y también en ese año muere otra de las grandes personalidades del cine mundial, el japonés Yasuhiro Ozu. Aquí hemos puesto en este programa una de sus obras maestras incontestables, Historias de Tokio o Cuentos de Tokio. Y nada más, digamos, para seguir ya con Tom Jones, que también fue uno de los grandes éxitos del año en España, que se estrena a finales del 64, creo recordar, después de ya haber obtenido los Oscar, haber estado en Venecia, en San Sebastián, y que evidentemente, como no podía ser menos, fue un gran éxito de taquilla, sobre todo porque la vista ahora nos da mucho, no sé, mucha risa, pero en su momento era una película, entre comillas, fuerte, atrevida, osada. Pero la cortaría mucho la censura, me imagino, ¿no? Y abrió no sé caminos. Si venía muy yo creo que abrió caminos, abrió bastantes caminos, porque ellos rompieron. Una de las cosas que hicieron en el teatro y en el cine estos jóvenes, sobre todo, fue romper con el lenguaje muy académico de los ingleses. Introdujeron palabras que no eran de buen tono decir, y todo eso, más las imágenes, supusieron una ruptura importante. Vamos. Sí, hay alguna secuencia, por ejemplo, cuando Tom Jones se encuentra con los soldados, que a mí me recuerda mucho a Monty Python, ¿no? Que es otro, Python, como se diga, ¿no? Que es otro de las secuelas que yo creo que nace de esta ruptura de la que dice, de la que habla Juan Cobos. Por cierto, yo no la he visto desde hace, aparte de esta noche, hace muchísimo tiempo, pero he leído en alguna parte que Richardson acortó la película en 9 minutos cuando se reestrenó, se relanzó hace algunos años, y me gustaría recordaros a ver qué fue lo que le cortó Richardson, que entendió que sobraba en la película, ¿no? Porque la película parece que está bastante bien trabada, y el script del guión de Osborne es un guión pues muy
muy movido. La verdad es que creo recordar que la novela Juan Manuel es muy voluminosa, con muchos sucesos, como todas las novelas, vamos a decir, picarescas, porque esta es una película en la tradición picaresca del Guzmán de Ache, con mezcla también de novela bizantina, ¿no? De los amantes que no se encuentran nunca, que toda la novela están luchando por encontrarse. No, además que lo habéis dicho, pero es que realmente sí, él siempre confesó una admiración absoluta por Cervantes, al que consideraba el padre de la novela. O sea, en Tom Jones hay alguna mención explícita a Cervantes, por ejemplo, cuando habla del barbero de Partridge. Por cierto, en la novela es curioso este cambio. Partridge, al principio de la novela, era profesor de latín y su degradación social lo lleva a ser barbero, mientras que aquí empieza siendo barbero y su degradación social lo convierte en un bandolero, ¿no? Eso está realmente, es una de las secuencias más desopilantes de la película, como todas las en las que aparece. Yo creo que la película, para mí, no es que se levante, pero avanza muchísimo con la aparición del personaje de Edith Evans, esa hermana que viene de Londres al campo. Yo creo que probablemente estará también en la novela, ¿no? Un poco la parodia o la contraposición entre el educado, hipócrita e interesado mundo londinense, donde Tom Jones está más perdido que nunca. Yo coincido contigo que es un personaje, como casi todos los héroes de las novelas picarescas o de las novelas de iniciación. Esta es una road movie también, una película de camino, bastante ingenuo. Él, aunque es un sensual y se aprovecha de las mujeres, pero en cuanto al resto de los vicios sociales, no solamente no incurre en ellos, sino que es preso de ellos. No, al contrario, es un hombre muy noble, cuelgan, ¿no? Yo creo que las mujeres se aprovechan de él más bien. Bueno, yo creo que él es un hombre que simplemente se deja querer, se deja seducir y que efectivamente solamente ama a Sophie, pero que son las mujeres quienes aprovechan de él. Yo creo que esto también es una característica tanto de la novela como de la película. La mujer deja de ser la parte pasiva de la relación sentimental y sexual para adoptar un papel muy, muy activo. También mira Diane Silento. Todas las mujeres de la película... Está guapísima en esa película, ¿verdad? No, yo creo que aquí todas las actrices están muy bien y están muy guapas. Por cierto, yo creo, Juan, tú que lo conoces mejor, que en el free cinema, el teatro de los jóvenes airados, el papel de la mujer era absolutamente esencial también, ¿no? Claro. Cuando se hacía ese corte de corteza de la situación social en Inglaterra, etcétera, lo que está diciendo Juan Manuel en esta película, pues Un sabor a miel, por ejemplo, en todos ellos, el papel de las mujeres son los desencadenantes, ¿no? Y aquí la galería de retratos es soberbia, porque te ofrece todas las posibilidades de interpretación de actrices y de personajes, ¿no? Incluido pues algún personaje como el de Susan York, que parece escapado pues de un cuadro de Watteau, de Gainsborough o de Reynolds o de cualquiera de los pintores estos que están a caballo de la elegancia del siglo XVIII. Esta película, por cierto, tiene también que ver muchísimo con Barry Lyndon. Yo creo que es el otro aspecto de la cuestión, porque Barry Lyndon coge también otra novela parecida, y el punto de vista de Kubrick es muchísimo más académico, muchísimo más distanciado, más solemne. Quizás sea una película más perfecta, vamos a decir, desde el punto de vista de la realización, pero yo le encuentro que esta es una película más viva, más vitalista, mucho más imperfecta, sin ningún género de dudas. No sé lo que opináis, pero yo creo que siempre he asociado automáticamente Tom Jones y Barry Lyndon como dos maneras de acercarse a un clásico de la literatura y dos maneras de hacer cine completamente distintas. Es que si os acordáis un poco, es decir que, bueno, no sé si ya llegó a los cineclubs o algo así, pero como yo tuve esa iniciación repentina de tener que ver todo lo que habían hecho esta gente en muy pocos días, pues claro, ellos empiezan en un cine de ruptura, de documental, donde no hay actores. Los actores son improvisados, son gente de la calle. Por ejemplo, que Reitz Somos los chicos de Lambeth. Él y Reitz y Carol Reitz, los dos, codirigen Mama Don't Allow, o sea, Mamá no lo permite. El otro hace Nice Time. Van a las ferias, a las verbenas, a los barrios y sacan el proletariado. Un proletariado, además, que tiene una diferencia sustancial en el léxico que utiliza y en la forma en que se expresa. Como sabéis, eso es un corte terrible en la sociedad inglesa. Y claro, y se repite un poco en Osborne, que también es un hombre como muy lanzado en contra de una sociedad que detesta, y que se refleja mirando hacia atrás con ira. De hecho, que el personaje de la mujer de Jimmy Porter y tal sea una mujer más bien de clase media, y hay un odio hacia esa clase que él representa en su propia mujer y tal. O sea que yo creo que sí, que está en una situación muy, muy de ruptura, y de aquí que extrañó muchísimo que esta gente se metiese a hacer el Tom Jones. Y lo hizo aprovechando otra ruptura, que era atacar a esa sociedad
a través de uno de sus antecesores que lo había atacado, porque había hecho una mirada, había lanzado una mirada irónica y durísima, como decía Juan Manuel, sobre esas gentes y esos estados de... Exactamente. Ellos habían hecho un cine, como dice Juan, documental. Incluso se iban a una estación y estaban 24 horas rodando lo que pasaba en una estación.